Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Nicte Ortega Criollo. Estoy estudiando la maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Gubernamental. Y este video forma parte de una de las actividades de la ciencia de la administración pública, que es uno de los temas de la unidad 2 de la primera materia. Como introducción, el siguiente video tiene como propósito hacer un recorrido por las escuelas del pensamiento de la administración pública, desde la escuela francesa, pasando por la escuela alemana, por la escuela norteamericana y por la escuela británica. Es importante hacer este recorrido para detenernos a analizar cuál ha sido la aportación de cada una de ellas a la teoría de la administración pública, para entender por qué se le considera actualmente una ciencia y cómo se fue construyendo lo que hoy se conoce como nueva gestión pública. Digamos, en todo caso, que la administración pública, en su momento, en cada una de estas escuelas del pensamiento, se crea en la medida en que están estructuradas también las mismas sociedades. Hablamos de sociedades que pasaron de modelos feudales, ¿no? de modelos feudales de organización, a modelos donde había una monarquía posteriormente y pasada la revolución industrial o con el boom de la revolución industrial, pues una parte de la población que era rural, que era agrícola, se empieza a transformar en ciudades donde ya hay una producción en serie, ¿no? Propiciada por las fábricas, y eso reconfigura las funciones del Estado, la complejidad de la polis, que lo que llamaban los griegos la polis y que en su momento ahora se conoce como ciudades, y evidentemente el ejercicio del poder al que está ligada la administración pública, pues tiene que reconfigurarse para dar paso a un tipo de administración que responda a las necesidades ciudadanas de llevar una adecuada gestión de gobierno. Hablemos entonces de la escuela francesa, ¿no? La escuela francesa fue la primera que consideró la administración pública como una ciencia. Su principal exponente o su principal pensador, o de uno de los que se les considera estandarte de esta escuela de pensamiento, es Jean-Baptiste, quien desarrolló los llamados principios de la administración como arte. Consideró que también era una ciencia y una institución política, ¿no? La tenía como en estos tres grandes rubros. Por su parte, Georges Lagrange incorporó los factores fundamentales de la administración pública y que definen su razón de ser como factor organizador, factor estabilizador, factor racional, factor de organización, factor finalista y factor centrífugo. La escuela francesa, por lo tanto, es como las primeras que tratan de darle forma a la gestión de gobierno, al ejercicio del poder, ¿no? Desligándolo un poco del aspecto político, ¿no? Digamos que el aspecto político es medular para entender la administración pública, porque se tiene que llegar o se tiene que hacer política para tomar decisiones sobre quiénes o cómo se ejercerá el poder desde la administración pública. La escuela alemana, uno de sus principales pensadores fue Lorenz von Stein. La escuela alemana destaca por la influencia mutua entre la práctica y la ciencia de la administración pública. Digamos que la diferencia con la escuela francesa es que no era tan teórico, sino que ya se fueron directamente a la praxis, ¿no? Eran como más pragmáticos. Se entiende que fueron más pragmáticos porque la escuela alemana responde a un tipo de pensamiento que se da post la Segunda Guerra Mundial, y recordemos que fue una situación muy difícil en el mundo, y eran muy marciales, ¿no?, las estructuras de poder. Se habla de una acción educativa gubernamental, es decir, ya se plantea que se pueden establecer formas, métodos para llevar a cabo la acción gubernamental y que pues, se podía educar para hacer, ¿no?, o para ejercer el poder en la administración pública. Surgen las ciencias camerales enfocadas al ejercicio de la administración pública. Los cameralistas se les consideraba los precursores de la administración pública, ¿no?
¿Por qué? Pues porque los cameralistas eran los primeros que ya incluso había manuales, ¿no? Para decir, tú tienes que hacer esto, tu función como funcionario público es ya había manuales y libros de lo que debían ser las ciencias camerales, es decir, alguien que quería dedicarse al servicio público, ¿no? Para llevarlo sistemáticamente, con un procedimiento, con un proceso, y no de manera empírica, ¿no? Sino ya con todo un sustento teórico-metodológico. La escuela alemana desarrolla la teoría de la burocracia de Max Weber, cuyos preceptos y formas vigentes siguen vigentes hasta nuestros días. Max Weber, pues este gran pensador, crea la teoría burocrática, que de hecho no es mala. Establece la división del trabajo que se había planteado por otros teóricos, pero él lo define a partir de las tareas, define los principios de autoridad, es decir, una persona que está a cargo de un grupo de personas ejerce una autoridad y una competencia sobre ellos, ¿no? Y también establece los manuales de procedimientos, los perfiles de puestos, como todo estaba como muy ordenadito, muy estructurado, muy marcial, es decir, si tú eres jefe del departamento A y tienes a tus subordinados del departamento A, pues los del departamento B no tienen por qué seguir tus órdenes porque pues tú estás en tu competencia en el departamento A, ¿no? Entonces, y una persona no se podía salir del manual, ¿no? Como que no se permitía mucho la iniciativa, porque el manual te decía específicamente cuáles eran tus tareas y cómo debían realizarse. En el sentido se buscaba la eficiencia, y creo que se lograba en muchos sentidos. El problema es que las estructuras burocráticas fueron creciendo en la medida que las sociedades se volvieron más complejas y el modelo a lo mejor no se flexibilizó lo suficiente o bien se tergiversó, se corrompió y ahora hablamos de sociedades o de instituciones burocráticas en un sentido demeritorio, en un sentido negativo, cuando no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Si se lleva a buen término la estructura burocrática, no tiene por qué ser un problema. Sin embargo, no se supo adecuar o no se adecuó a los nuevos tiempos, ¿no? A las nuevas realidades de las ciudades, de los países. Por su parte, la escuela norteamericana, que se desarrolla a finales del siglo XIX, uno de sus iniciadores, Woodrow Wilson, es uno de sus exponentes y plantea las preguntas que caracterizan a la administración pública actual. ¿Cómo lograr la eficacia y la eficiencia? Que son estos dos términos que se utilizan mucho en la administración pública, mucho en las instituciones de gobierno, para poder optimizar los recursos públicos. La optimización de los recursos empieza a ser un problema porque hay dispendio, ¿no? En un momento dado de quienes ejercen el poder y los recursos pues no son ilimitados. Las necesidades de la población aumentan y por lo tanto se requieren más recursos para poder atender y poder resolver todos los servicios que se requiere dar a la ciudadanía. Entonces pues hay una necesidad imperiosa de optimizar esos recursos y ya se empieza a plantear esa gran pregunta: ¿cómo le hacemos para lograr la eficiencia y la eficacia? Derivado de eso, son como los principios muy incipientes de lo que será el New Public Management o la nueva gestión pública. Emplea métodos de la ciencia para resolver problemáticas propiamente de la administración pública. La escuela británica, sin embargo, que se desarrolla también a finales del siglo XX, da origen a la nueva gestión pública. La escuela británica y la escuela norteamericana tienen algunas similitudes, pero pues obviamente cada una en su ámbito, ¿no? Estamos hablando de dos continentes diferentes. Establece un pensamiento administrativo sencillo. Moreland considera la administración como disciplina científica tal y como se llegó a plantear en la escuela francesa, es decir, él retoma esta idea de que la administración pública tiene un objeto de estudio, tiene métodos y por lo tanto se puede considerar como una ciencia porque también tiene una serie de argumentos teóricos o fundamentos teóricos que le dan sentido. Define y reconoce los vínculos de la administración pública con la ciencia política, ¿no? Por lo tanto, hay una ciencia de la administración y hay una ciencia política y en conjunto pues hacen este binomio que trabaja en el ejercicio del poder. Después de estas escuelas de pensamientos pues surge como un modelo
de modernización de la administración pública que se llama la nueva gestión pública, que busca dotar a las instituciones del Estado de eficiencia y eficacia y legitimidad en el ejercicio de gobierno. Pone énfasis en la eficiencia de la administración a partir de las herramientas provenientes del mundo empresarial y proporciona servicios acordes con las necesidades de los ciudadanos. Es decir, ¿por qué las empresas del Estado, por qué las instituciones del Estado no pueden funcionar con eficiencia, no pueden funcionar con procedimientos adecuados, con métodos de control de calidad y más, y que puedan ser exitosas como lo son las escuelas, las instituciones privadas, entonces, o las organizaciones privadas que persiguen un fin lucrativo? Las instituciones públicas, si bien no buscan lucrar, si buscan en un momento dado, si tienen que rendir cuentas a la ciudadanía y tienen que ser eficientes, ¿no? Porque ellos administran los recursos de los propios ciudadanos. Entonces, plantean que así como se da un servicio, como se ejerce la eficiencia, como se optimizan los recursos, como se establecen los procesos, como se efectúa una planeación estratégica, como se llevan controles, supervisión, etcétera. En las organizaciones privadas lo mismo se puede hacer y se puede exigir esa misma calidad, esa misma garantía de servicio en las instituciones públicas. La nueva gerencia pública, como también se le conoce, busca generar resultados y mecanismos de evaluación, ¿no? Tratan de demostrar que los problemas públicos no se resuelven únicamente con cuestiones técnicas, sino que tienen que intervenir muchos actores para poder satisfacer los intereses propios. La administración pública en México, por lo tanto, y en el resto de los países, enfrenta grandes retos. Ya que recorrimos todo este camino de las escuelas de pensamiento, pues podemos acotar o podemos aterrizar en qué está pasando con las instituciones públicas, ¿no? Estas mantienen estructuras burocráticas anquilosadas. El gran problema que al menos yo observo es la falta de planeación y continuidad de los proyectos y políticas públicas, lo cual es consecuencia de que las gestiones de gobierno están ligadas a los tiempos electorales y a la política. El sistema de partidos, al menos en México, funciona de tal manera que los funcionarios públicos trabajan al mismo tiempo en la gestión de gobierno y en las actividades partidistas para ganar elecciones, para dar continuidad al proyecto político del que forman parte, mas no así a los proyectos públicos. Dentro de las medidas que se pueden implementar para evitar que los puestos públicos respondan simplemente a intereses de partido, es importante que haya una verdadera separación entre gobierno y partidos políticos, que se aplique la ley y se castigue a quien en el ejercicio de sus funciones aproveche su posición para beneficiar a su partido o para llevarse un interés particular. También es importante que quienes formen parte de la administración pública sean por méritos propios y no por cuotas partidistas o derivado de su trabajo político. En ese sentido, la evaluación de la gestión pública juega un papel importante. En primer lugar, evaluar los proyectos y las políticas públicas permitiría darle continuidad a aquellas que están dando resultados, corregir las que necesitan afinarse para lograr los objetivos o suprimir las que ya representan un problema, que no están dando resultados favorables o que no están cumpliendo las metas para las que fueron creadas. La evaluación en el ejercicio de la función pública es un ejercicio de mejora, no solo de las estrategias y políticas implementadas, sino también de la labor de los funcionarios públicos que participan en ellas. Como pudimos analizar a lo largo de la historia, ha habido diferentes posiciones históricas en torno a la administración pública, De las principales discusiones podemos mencionar la definición misma del objeto de estudio de la administración pública. ¿Es la política o es la administración? Representada por el ejercicio de gobierno. Digamos que no se pueden separar una de la otra, sin embargo, cada una tiene sus ámbitos de acción y reglas que la definen. La política decide y la administración ejecuta. Muchas gracias. Buenas noches.